Hay puertas que no se abren porque nadie escucha, pero hay otras que no se abren porque nadie se atreve. Esta historia no comienza con una fecha especial. No hay celebraciones. No hay luces bonitas. No hay promesas en el aire. Comienza en una madrugada común, cuando la ciudad parece detenerse, y todo queda suspendido entre lo que fue y lo que todavía no pasa. La lluvia había caído durante horas. No una lluvia intensa, sino esa persistente que cala lento, que se mete en la ropa y termina cansando incluso a quien solo la mira desde una ventana. Un apagón había dejado varias calles sin luz, semáforos apagados, locales cerrados antes de tiempo, casas en penumbra, iluminadas apenas por velas y pantallas de teléfonos. Dentro, la gente esperaba. Esperaba que regresara la electricidad. Esperaba que el problema se resolviera solo. Esperaba, como siempre. Afuera, el mundo no esperaba nada. Porque los problemas reales no se detienen cuando algo se apaga. Siguen avanzando. Incluso en silencio. En una esquina poco transitada. Bajo el toldo metálico de una tienda cerrada. Había dos niños. No pedían ayuda en voz alta. No gritaban. No golpeaban puertas. Esperaban. Y esperar, cuando nadie te ve, puede ser más peligroso que gritar. El mayor se llamaba Samuel. Tenía 8 años. No parecía un niño de 8. Había algo en su postura, en la forma rígida de mantener los hombros, que delataba a alguien acostumbrado a estar atento todo el tiempo, como si relajarse fuera un lujo, que no podía permitirse. La pequeña era Lía, su hermana. Apenas caminaba. Tenía el cuerpo envuelto en una chamarra demasiado grande para ella, y unas manos diminutas que asomaban, rojas por el frío. Samuel la sostenía contra su pecho, frotándole los brazos una y otra vez, sin saber si eso ayudaba, o solo era una manera de sentirse menos inútil. Habían sido dejados ahí un momento. Eso fue lo que les dijeron. Un momento que se estiró, que se volvió incómodo, luego inquietante, luego aterrador. Eso pasó, pero entonces la lluvia empeoró. Por lo tanto, el frío comenzó a calar más hondo. Samuel miró alrededor. Las ventanas estaban cerradas. Algunas iluminadas. Otras completamente oscuras. Pensó en tocar puertas. Pero recordó la última vez. Recordó el sonido de sus nudillos golpeando la madera. El eco. El silencio después. Recordó como nadie abrió. Así que no tocó. Porque cuando eres niño y fallas pidiendo ayuda, aprendes algo peligroso. A dejar de pedir. Y eso pesa más que el frío. A unas calles de ahí, Elena Morales caminaba con paso cansado, esquivando charcos, y cuidando de no resbalar en el pavimento mojado. Tenía 52 años, y una rutina tan precisa, que podía hacerla sin pensar. Vivía sola desde hacía más de una década. No por tragedia, no por abandono, por elección. Trabajaba en una biblioteca municipal. Rodeada de historias ajenas durante el día, rodeada de silencio por la noche. El apagón había obligado a cerrar temprano. Elena se había quedado un rato más, ayudando a asegurar puertas, acomodando libros que no necesitaban orden, solo para no regresar tan pronto a una casa vacía. Caminaba pensando en dormir, en quitarse los zapatos, en preparar algo caliente, nada más. Pero entonces escuchó algo. No fue un grito, no fue un golpe, no fue una llamada clara de auxilio. Fue un sonido pequeño, intermitente, casi fácil de ignorar. Eso pasó, pero entonces Elena redujo el paso. Por lo tanto, comenzó a escuchar con más atención. Miró alrededor. La calle estaba casi desierta. El sonido volvió. Un quejido leve, una respiración irregular. Elena dio 2 pasos más. Pero entonces se detuvo. No sabía por qué. Siguió caminando unos metros, como si intentara convencerse de que no era nada, de que seguramente alguien más se encargaría. Eso pensó, pero entonces algo dentro de ella no se lo permitió. Por lo tanto, giró, caminó hacia la sombra bajo el toldo. Y fue entonces cuando los vio. Primero vio a Samuel, pequeño, empapado, con el cuerpo inclinado hacia adelante,
como si intentara proteger algo. Luego vio a Lía. Y en ese instante, todo lo demás dejó de importar. Elena no habló de inmediato. No preguntó. No reaccionó con dramatismo. Se quedó quieta unos segundos. Como si su cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que estaba viendo. Samuel levantó la vista. Sus ojos no suplicaban. No exigían. Solo miraban. Eso pasó. Pero entonces Elena entendió algo que no se aprende en libros. Hay momentos en los que no ayudar también es una decisión. Respiró hondo. Vengan, dijo al fin, con voz baja. Ahora. Samuel no se movió de inmediato. La miró, intentando descifrar si esa frase era real o solo otra promesa que no se cumpliría. Elena sostuvo la mirada. Está bien, repitió. Pueden venir. Eso cambió todo. Samuel se levantó despacio, con cuidado de no resbalar. Ajustó a Lía contra su pecho y dio un paso al frente. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera todavía, algo empezó a cambiar. No fue un milagro. No fue algo espectacular. Fue solo una persona, decidiendo no seguir de largo. El trayecto hasta la casa de Elena fue corto, pero a Samuel le pareció interminable. Cada paso lo daba con cuidado. No por miedo a caer, sino por miedo a que aquello no fuera real. Porque cuando algo bueno aparece de repente, la mente aprende a desconfiar. Elena caminaba unos pasos delante, sin apresurarlos, sin voltear cada segundo, como si quisiera decir con el cuerpo: no hay prisa, pero tampoco hay dudas. Eso pasó, pero entonces Lía comenzó a moverse inquieta. Por lo tanto, Samuel apretó el paso. La niña tenía la respiración irregular. No lloraba. Y eso, otra vez, era lo que más asustaba. Llegaron frente a una casa pequeña, de fachada simple, con una luz tenue encendida en la ventana. Elena sacó las llaves con manos firmes, aunque por dentro no lo estaba tanto. Abrió la puerta. El aire caliente salió a su encuentro, y golpeó a Samuel como una ola invisible. No era solo calor físico, era algo más. La puerta se cerró detrás de ellos, con un sonido seco, y en ese instante, el ruido de la lluvia quedó afuera. El frío quedó afuera. El mundo quedó afuera. Adentro, el silencio era distinto. Elena dejó las llaves en la mesa, y se giró hacia Samuel. Déjame verla, dijo, señalando a Lía. Samuel dudó un segundo. No porque no quisiera ayudarla, sino porque soltarla le parecía una traición a su deber. Eso pasó, pero entonces vio la expresión de Elena. Por lo tanto, aflojó los brazos. Elena tomó a Lía con cuidado, como si el cuerpo de la niña fuera algo frágil, que se pudiera romper con un movimiento brusco. La sintió demasiado liviana, demasiado fría. Y por primera vez desde que los había visto, Elena sintió miedo de verdad. Caminó rápido hacia el sofá, envolvió a Lía en una manta gruesa, y comenzó a frotarle las manos. Oye, pequeña, aquí estás, murmuró. Aquí estás. Samuel se quedó de pie, sin saber dónde poner los pies, ni las manos, ni la mirada. Elena lo notó. Siéntate, le dijo. Cerca del calefactor. Samuel obedeció. Se sentó en el suelo, con las manos extendidas hacia el calor, sin atreverse a acercarse demasiado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez estaba cargado. Elena frotaba las manos de Lía, una y otra vez. Eso pasó, pero entonces la niña hizo un sonido, un quejido leve. Por lo tanto, Elena se inclinó más. Eso es, no te duermas, susurró. Samuel tragó saliva. Ella, empezó a decir, pero no pudo terminar. Elena no lo apuró. No necesitaba la frase completa. Se levantó con cuidado, sin dejar de sostener a Lía, y caminó hacia la cocina. Voy a preparar algo caliente, dijo. Para ella. Y para ti. Samuel asintió, aunque no estaba seguro de si eso era posible. Elena puso agua a calentar. Buscó entre los cajones, con una rapidez que no parecía nerviosa, sino decidida. Mientras tanto, Samuel miraba alrededor. La casa no era grande, no era lujosa,
Pero estaba viva. Había libros en todas partes. Fotos antiguas en las paredes. Una planta junto a la ventana. Detalles pequeños. Que decían algo importante. Alguien vivía ahí de verdad. Eso pasó. Pero entonces Samuel se dio cuenta. De algo que no esperaba. Por lo tanto, sus hombros comenzaron a relajarse. Por primera vez en horas. No sentía que tuviera que estar atento a todo. Elena regresó con una taza. Y un pequeño recipiente improvisado. Poco a poco, dijo. No la forcemos. Le acercó el calor a Lía. La niña se movió apenas. Elena sostuvo la taza un momento más. Hablándole en voz baja. Como si Lía pudiera entender cada palabra. Ya pasó lo peor, decía. Ya pasó. Samuel observaba en silencio. No intervenía. No hacía preguntas. Porque cuando has tenido que resolverlo todo solo, aprendes a no estorbar. Eso pasó. Pero entonces Lía lloró. Fue un llanto débil. Quebrado. Pero real. Elena cerró los ojos un segundo. Samuel se llevó la mano a la boca. Ese sonido, tan pequeño, era el sonido de la vida regresando. Elena no dijo nada. Siguió frotando las manos de Lía, ajustando la manta, dejando que el llanto hiciera su trabajo. Samuel no lloró. Todavía no. Se limitó a observar, como si necesitara pruebas suficientes, antes de permitirse creer. Minutos después, Lía comenzó a calmarse. Su respiración se volvió más regular. El llanto se transformó en pequeños sollozos. Y luego en silencio. Elena se recostó en el sofá, sosteniéndola contra su pecho. Está exhausta, dijo. Como tú. Samuel negó con la cabeza. Yo estoy bien. Elena lo miró. Eso pasó. Pero entonces decidió no discutir. Por lo tanto, simplemente asintió. Está bien, respondió. Entonces solo descansa aquí. Se levantó despacio. Y buscó otra manta. La puso alrededor de los hombros de Samuel. Sin tocarlo demasiado. Respetando una distancia. Que no era frialdad. Sino cuidado. Samuel cerró los ojos un instante. Solo un instante. Cuando los volvió a abrir. Su voz salió en un susurro. ¿Nos vamos a tener que ir? Esa pregunta no era sobre la noche. Era sobre todo. Elena se sentó frente a él. No ahora, dijo. Y mañana vemos. Samuel la miró, buscando algo más en esa respuesta. Elena sostuvo la mirada. Te lo prometo. Eso cambió algo. Samuel asintió lentamente. Por primera vez desde que Elena lo había visto. Su cuerpo se aflojó. No del todo, pero lo suficiente. La noche avanzó despacio. Elena permaneció despierta, sentada en una silla, observando a los niños. No porque tuviera miedo, sino porque había elegido quedarse. Porque ayudar no termina. Cuando la puerta se cierra, ayudar continúa. En el silencio que sigue, Samuel se quedó dormido primero, con el cuerpo todavía en tensión, como si incluso dormido, temiera que todo desapareciera. Lía dormía en el sofá, respirando con más calma. Elena los miraba, y sentía algo nuevo. No era orgullo, no era heroísmo, era responsabilidad. Eso pasó, pero entonces lo aceptó. Por lo tanto, dejó de pelear con la idea. Cerca de la madrugada, Samuel se despertó sobresaltado. No gritó. Se sentó de golpe. Elena estaba ahí. Estoy aquí, dijo en voz baja. Todo está bien. Samuel respiraba rápido. Pensé que, empezó, pero se detuvo. Elena no completó la frase por él. El cuerpo tarda en creerle a la calma, dijo. Es normal. Samuel asintió. Se recostó otra vez. Esta vez, su respiración tardó menos en regularse. Elena se quedó observándolo, hasta que volvió a dormirse. Y en ese momento, lo entendió. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. No sabía cuánto iba a cambiar su vida. Pero sabía una cosa. Aquella noche, no había seguido de largo. Y esa decisión, aunque pequeña, ya había cambiado algo que no tenía vuelta atrás. El amanecer no llegó de golpe. Llegó despacio, como si la ciudad también necesitara tiempo para atreverse a despertar.
La lluvia había cesado durante la madrugada, dejando el aire más limpio, y las calles cubiertas de un brillo opaco. Elena seguía sentada en la sala. No había dormido. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Había pasado la noche observando respiraciones, contando latidos ajenos, aprendiendo, sin proponérselo, lo que significa velar por alguien más. Samuel despertó cuando la luz comenzó a colarse por la ventana. Abrió los ojos con cuidado, como si temiera que aquel lugar desapareciera. Al menor movimiento, tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego vio a Elena. Eso pasó, pero entonces su cuerpo se relajó. Por lo tanto, se sentó con más calma. Buenos días, dijo Elena, en voz baja. Samuel asintió. Miró alrededor, buscando a Lía. La vio dormida, en el sofá, envuelta en mantas limpias. Su respiración era tranquila, regular. Samuel soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Está mejor, dijo Elena. Mucho mejor. Samuel no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando a su hermana, como si necesitara memorizar esa imagen, por si algún día volvía a necesitarla. Elena se levantó despacio, y fue a la cocina. Preparó café, calentó pan, cortó fruta. Nada especial, nada elaborado, pero lo puso todo sobre la mesa, como si lo fuera, porque compartir la comida también es una forma de decir, te quedas. Samuel se sentó frente a ella. Comió despacio, no porque no tuviera hambre, sino porque todavía no se permitía creer que podía comer sin prisa. Eso pasó, pero entonces Elena habló. Hoy tendremos que hacer algunas llamadas, dijo. Hablar con gente, preguntar cosas. Samuel bajó la mirada. ¿Nos van a separar?, preguntó. Esa pregunta no era nueva para él. Era una pregunta vieja, repetida, acumulada. Elena respiró hondo. No lo sé, respondió con honestidad. Pero lo que sí sé, es que no voy a desaparecer. Samuel la miró. Buscaba grietas en esa promesa. Buscaba señales de que era solo una frase bonita. No las encontró. Está bien, dijo finalmente. Eso cambió algo. Más tarde llegaron las llamadas. Conversaciones difíciles. Silencios largos al otro lado de la línea. Nada fue rápido. Nada fue sencillo. Hubo preguntas incómodas. Decisiones que no se podían tomar en un día. Eso pasó. Pero entonces Elena entendió algo importante. Por lo tanto, dejó de buscar soluciones inmediatas. Entendió que ayudar no siempre es resolver. A veces es sostener. Mientras las cosas se ordenan. Samuel pasó la mañana sentado cerca de Lía, jugando con cualquier objeto que encontraba. Un lápiz, una hoja, una tapa de frasco. Cosas pequeñas, suficientes. De vez en cuando levantaba la vista, para asegurarse de que Elena seguía ahí. Ella estaba. Siempre. Al mediodía, Lía despertó. Esta vez lloró con fuerza. Un llanto claro. Presente. Elena la tomó en brazos. Samuel se acercó. «¿Tiene hambre?», dijo Elena. Y eso es buena señal. Samuel asintió, con una sonrisa apenas visible. Eso pasó. Pero entonces algo cambió en él. Por lo tanto, por primera vez, se permitió sonreír sin miedo. La tarde avanzó. La casa se llenó de sonidos nuevos. Pasos pequeños. Risas tímidas. Conversaciones cortas. Elena observaba todo, con una mezcla extraña de calma y vértigo. Porque sabía que esa calma no era permanente, que vendrían días difíciles, decisiones duras. Pero también sabía algo más. Esa puerta que había abierto no se cerraba tan fácil. Al caer la noche, Samuel se sentó junto a Elena en el sofá. «Gracias», dijo, casi en un susurro. Elena lo miró. «No me agradezcas todavía», respondió. «Aún estamos en medio del camino». Samuel asintió. «Igual, gracias». Elena no dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Elena se sentó sola en la sala. Miró la puerta. No la puerta de afuera. La puerta interior. Esa que había cruzado.
cuando decidió no seguir de largo. Eso pasó, pero entonces comprendió algo esencial. Por lo tanto, dejó de preguntarse, ¿qué habría pasado si no lo hacía? Porque ya no importaba. Samuel y Lía no volvieron a ser invisibles. Y ella tampoco. Días después, las cosas empezaron a tomar forma. No perfectas, no definitivas, pero reales. Hubo ayuda, hubo procesos, hubo tiempo. Samuel volvió a dormir sin sobresaltos. Lía recuperó fuerzas. Elena aprendió algo que nadie le había enseñado. Que una vida tranquila no siempre es una vida plena. Y que a veces, la plenitud llega cuando algo irrumpe y lo desordena todo. Esta historia no terminó con aplausos. No terminó con música alta. No terminó con promesas grandiosas. Terminó con algo más pequeño, más silencioso. Terminó con 3 personas, sentadas alrededor de una mesa, compartiendo una comida sencilla, y con una certeza. Hay puertas que no hacen ruido al abrirse, pero cambian destinos para siempre. Y tal vez, la razón por la que esta historia llegó hasta ti, no sea solo para conmoverte, tal vez llegó para preguntarte algo. ¿Qué harías tú, si una noche cualquiera, cuando nadie mira, alguien necesitara que abras una puerta? Si estas historias te acompañan, suscríbete, porque a veces no necesitamos más ruido, solo recordar que todavía podemos elegir.